Introducción. El 24 de octubre de 1929, también conocido como el Jueves Negro, se produjo una quiebra del mercado de valores de Nueva York, que incitó un periodo extenso de deflación. La crisis se desplazó velozmente al conjunto de la economía estadounidense, europea y de otras partes del mundo. Una de sus consecuencias más importantes e inmediatas fue el colapso de sistemas de pagos internacionales. Antecedentes. El crack de 1929 tuvo claros precedentes en Europa y Estados Unidos. En 1927 se produjo la caída del mercado de valores de Alemania. En 1928 esto se repitió en Gran Bretaña y Francia, en el mes de febrero de 1929. El carácter espectacular del hundimiento de la bolsa de Nueva York no debe deslucir, sin embargo, otro tipo de manifestaciones que han dado cuenta de la difícil situación por la que atravesaba el capitalismo. La deflación o la caída de la población, la acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura de pagos internacionales han marcado la coyuntura en la mayoría de los países capitalistas avanzados. La producción industrial descendió entre los años de 1929 y 1932 en un 38% a escala mundial y un 50% en Estados Unidos. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa de Estados Unidos, tomando en consideración el alcance global y la larga duración de secuelas y que dio lugar de la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. Efectos de la crisis. Durante 3 años y medio, los indicadores sociales y económicos reflejaron un progresivo deterioro de la situación. En 1932, el PIB había disminuido un 27% y la producción industrial un 50%. Durante los primeros años de la depresión, el índice general de precios en Estados Unidos disminuyó un 35.6%. De igual manera, el sector de la vivienda estaba también saturado de casas vacías cuyos propietarios no pudieron con las hipotecas. La agricultura fue el sector más afectado de la economía y los productores habían disminuido sus ingresos en un 70%. Gran parte de las cosechas no se vendían y comenzaban a disminuir la producción. A la misma vez como la gran mayoría de los pequeños agricultores estaban endeudados, se veían obligados a vender sus productos o perder sus propiedades. Primer New Deal, recuperación de la crisis. Roosevelt asumió la presidencia en 1933 y se aprobaron rápidamente múltiples leyes en el Congreso, como fondos asistenciales para desocupados, precios de apoyo para los agricultores, servicio de trabajo voluntario para desempleados menores de 25 años, proyectos de obras públicas a gran escala, reorganización de la industria privada, creación del organismo federal para salvar el Valle del Tennessee, financiación de las hipotecas, seguros para los depósitos bancarios y reglamentación de las transacciones de valores. El problema principal para Roosevelt era la quiebra casi total del sistema bancario, a tal punto que era irrealizable cobrar un cheque. La producción industrial tocó fondo en 1932. Otro problema en 1933 era el desempleo. La primera medida adoptada en este terreno fue la creación de campamentos de trabajo donde los desempleados realizaban tareas de conservación de parques naturales y otros espacios verdes. Otro grave problema era el pequeño nivel de rentas agrícolas. Era preciso aumentar los precios y ellos se conseguían disminuyendo la producción agraria. El segundo New Deal se empleó en el segundo mandato Roosevelt y consistió en la promulgación de una ley sobre la vivienda, la puesta en marcha de la seguridad social, el invento de organismos de planificación regional. En 1937 se aceptaron oficialmente las constituciones de sindicatos en forma irrestricta. Las empresas tuvieron que aceptar la libertad de sindicación de sus empleados. Se dice que el segundo New Deal fue un paso a la izquierda. No era en absoluto hostil a los empresarios. Lo que hizo fue poner al burócrata donde había fallado el hombre de negocios.
hasta que la empresa privada pudiera crecer de nuevo. Es por eso que el auténtico legado del New Deal fue revolucionar las expectativas. Francia. La economía francesa se vio enfrentada a la crisis cuando en 1931 Gran Bretaña y otros países decidieron abandonar el patrón oro. Así se fomentó la deflación mediante la reducción de gastos, una baja en los salarios y el mantenimiento de altas tasas de interés. Se abandonó el patrón de oro con la consecuente devaluación del franco, se realizó un plan de obras públicas, se moderaron los precios agrícolas y se elevaron los salarios. En 1939, la economía francesa despegó debido al incremento de gastos militares, pero la entrada en la guerra y la ocupación de Alemania al año siguiente cambiaron el rumbo de la historia de Francia. Gran Bretaña. La política británica se apoyó en el crédito barato y proteccionismo. Las posibilidades de acceso a préstamos a bajo costo fue uno de los factores que colaboró a impulsar el mercado de la construcción. La economía británica indagó una recuperación más extensa y sostenida que la del resto de países industriales. Hubo dos aspectos negativos importantes: el elevado desempleo y la concentración empresarial producto del proteccionismo y la preferencia empresarial. Conclusiones. La Gran Depresión fue el resultado de la sobreproducción de productos, el desorden monetario, la desigualdad y la relativa recuperación económica junto con especulaciones falsas. Todo ello generó el cierre de empresas y bancos y muchos inversionistas se fueron a la quiebra y conllevó también a múltiples paros de millones de ciudadanos. Si bien el New Deal ayudó de gran manera a contrarrestar la crisis, la Segunda Guerra Mundial generó una demanda de armas norteamericanas y fue finalmente lo que acabó con la crisis estadounidense.